Dios te bendiga, amigo. A Dios toda la gloria en esta hora. Bendito y adorado sea su nombre para siempre. Queremos honrar el nombre de Dios con nuestras propias vidas. Dice en el Evangelio de San Mateo, allí en el capítulo 13, que todo escriba docto es semejante, en el reino de los cielos, es semejante al padre de familia que saca buenos tesoros, cosas nuevas y cosas viejas de su corazón. En este tiempo, quizás en el mundo del doctorado, donde hay muchas ramas de la ciencia y del conocimiento, donde se alcanzan unos doctorados, bendito sea Dios, y es un honor, y mucho después de haber hecho un esfuerzo tremendo de muchos años de estudio. Pero un día también se acaba esa carrera aquí en la tierra y no es mala, no estamos en contra de ello. Pero queremos hablar de esa palabra docto en la Biblia. El diccionario dice que es persona que a fuerza de conocimiento alcanza un nivel aún superior a aquel que no hizo el esfuerzo. La Biblia nos habla de los escribas. Era gente, hombres que llevaban un registro de lo que era el reino antiguo. La Biblia nos habla de que el mismo Señor estuvo en contra de los escribas y fariseos. Todo ese capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, el titular allí principal es: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Por la condición y por las cosas que hacían, porque estaban llamados a hacer cosas superiores a el común del pueblo, ya que era sobre ellos que reposaba mayor conocimiento, en este caso el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Son los mismos copistas, son los mismos intérpretes de la ley. Y de pronto cuando uno mienta la palabra escriba, no es, aunque para otros lo sea, no es un sinónimo de un mal estado. No. Lo que pasa es que ellos estaban llamados y están hoy, los de hoy, en el pueblo y dentro del pueblo de Dios, a tener un conocimiento superior. Esto se logra cuando uno le cree a Dios, pero también uno pone todo su interés en aprender la bendita palabra de Dios. ¿Por qué se dividió el pueblo cuando Cristo llegó? Encontró diferentes grupos como los fariseos, los escribas por otro lado, los saduceos. En fin,
había división? Porque los que alcanzaban el conocimiento o los que no lo alcanzaban porque no querían, por supuesto no estaban de acuerdo con los que tenían el conocimiento. Bendito sea Dios, sucede hoy. La Biblia nos habla de ese escriba docto. Fíjese que no a todos los escribas fueron reprendidos por el Señor. Alabó o halagó el Señor a un escriba docto. El docto es un hombre que alcanzó ese gran conocimiento. Le fue satisfactorio. Dijo que en el reino de Dios es un padre de familia, es alguien que provee para otros ese conocimiento, el cual hoy está faltante en muchos lugares, en muchos templos, en muchos lugares donde se enseña la palabra de Dios. Es una necesidad, porque dice Proverbios capítulo 24, que de vigor es vigoroso y pujante todo hombre docto, todo hombre con un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Esto no es de más, no se trata de tanto estudio, se trata más bien del interés que yo tenga, que yo ponga a las cosas de Dios. De eso es que se trata mayormente. Bendito sea Dios. ¿Y por qué hay tanto pueblo de Dios débil? ¿En qué sentido? ¿Por qué el pueblo de Dios flaquea tanto? ¿Por qué hay tanto pecado en el pueblo de Dios? Pues si es un pueblo llamado a vivir diferente, es un pueblo llamado a ser santo. ¿Por qué lo hay? Por el poco conocimiento, por falta de hombres doctos en medio del pueblo, en medio de la iglesia, para honrar a Dios, no para alardearse ni para alabarse a sí mismo, sino para honra y gloria del Dios del cielo. ¿Sabe la decadencia que había en el pueblo de Israel cuando la operación retorno después de 70 años en Babilonia? Había decadencia, precisamente por eso hubo la deportación, por la decadencia espiritual y moral del pueblo de Dios, cayó en cautiverio como hoy mucho pueblo de Dios por falta de interés en la palabra, de cómo dice. Está cautivo en religión, en engaño, en fábula de hombres que hoy, como dice la palabra, se amontonan muchos maestros conforme a sus concupiscencias, a sus malos deseos, que apartarán de la verdad, es decir, de la Biblia, el oído, y se volverán a las fábulas. Bendito sea Dios. Pero en ese tiempo de la deportación se levantó un hombre llamado Esdras. ¿Sabe cómo se le llama a Esdras? En la Biblia era sacerdote, se le llama erudito, pero sobre todo el nombre que mejor va con lo que él era es ese que dice que era un escriba diligente. Dice la misma palabra que ese escriba, Esdras y sacerdote, había preparado su corazón para aprender y para cumplir la ley de su Dios, pero sobre todo para cumplirla. Y sabe que después que él la cumplió, ¿sabe qué más hizo? La enseñó, porque nadie puede ser un buen maestro si no cumple él primero, porque al que le llega primero la palabra es al que la predica. Entonces nadie puede ser un buen maestro si no
obedece esa palabra, será un mal maestro. Y Esdras es escriba diligente, erudito. ¿Por qué? Porque a base de esfuerzo, de interés, de deseo, de pasión por lo que dice la bendita palabra, se levantó y fue un extraordinario guía del pueblo de Dios que lo condujo. De hecho, en los tiempos de Esdras hubieron tantas dificultades, pero el pueblo comenzó a reanudar su vida espiritual. Bendito sea Dios. Allí el libro de Esdras, el mismo libro de Nehemías, aparece Esdras en el libro del profeta Ageo. Allí estaban esos hombres que eran compañeros de Esdras. ¿Sabes quién era Esdras? Un hombre docto. Un hombre docto, pujante, vigoroso, y no estamos hablando de fuerzas humanas, sino de fuerzas espirituales, las cuales en esta hora, en este tiempo, se necesitan para enfrentarnos a los embates, a los fuertes ataques de las tinieblas, aún usando mucho la misma Biblia. Bendito sea Dios. Pero a Esdras, escriba diligente, hombre docto, bendito sea Dios. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pedro reconoció que en un momento dado no era sencillísimo entender las escrituras, y principalmente habló de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y él dijo que habían algunas cosas difíciles de entender, pero cuando un hombre o una mujer se dedica a entender, a buscar, a investigar, a preguntar al que más sabe, sin duda que va a aprender. Y dice que esas cartas y toda la escritura, los indoctos, los contrarios a doctos, los indoctos, ¿sabe cuál es su cualidad y su terrible error principal? Los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, amigo, para su propia perdición, hermano. Bendito sea Dios. Estamos llamados a ser doctos de la palabra de Dios. Es la mejor profesión. ¿Cuántos profesionales aún están varados en este mundo? Pero ¿cuántos hombres doctos se necesitan hoy para la iglesia de hoy, para decirle a la iglesia en este momento, en esta hora decisiva de la historia, donde las señales, hermano, amigo, se cumplen a diario? Nos debemos despertar. Se necesita ese hombre docto, erudito, si así lo quieres llamar. Está en la Biblia y Dios no está en desacuerdo con él. Está Dios de acuerdo. Dios estuvo de acuerdo con Esdras. Tremendo respaldo. Alabado sea Dios para siempre. Lo que pasa es que en el tiempo que el Señor vino, los que estaban llamados a ser doctos, los escribas principales, eran unos indoctos. Ahora torcían las escrituras para su propia perdición. ¿Sabe que los escribas y fariseos devoraban las casas de las viudas? Y yo siempre he creído que no eran las viudas viejitas, con todo el respeto lo digo, sino eran las viudas jóvenes. Devoraban esas casas, hacían largas oraciones allí, oraciones huecas, porque ellos habían torcido las escrituras, porque ya no eran doctos. Los que estaban llamados a ser doctos se volvieron indoctos. Bendito sea Dios. Yo te dejo allí esta reflexión en esta hora para que examines y Dios nos ayude a ser esos doctos de hoy. Hoy no está Pablo,
Hoy no está Esdras, estás tú, hermano. Estás tú, pastor, para enseñar lo que dice la palabra. Dios nos guarde y nos ayude. Bendito sea Dios.